Bueno, eso le pasa a todo el que le sucede. Recuérdense que a veces a uno se le va la onda. Esta es una de esas veces. Okay. Bueno, entonces, aquí lo interesante es que estamos haciendo este estudio profundo de lo que es el reino venidero. Y nos damos cuenta de que hay una teología que se ha desarrollado a través de los siglos que tiene que ver con el asunto del reino ahora. Esta abraza la teología del reemplazo de Israel y dice que la iglesia ha reemplazado a Israel y que el reino venidero es un asunto aleatorio, fortuito, que no va a ocurrir, sino que es una alegoría, sino que ya estamos viviendo en el reino y que el reino está en nosotros, que el reino está en nuestro corazón. Pero como les he enseñado con todos estos versículos que hemos abordado en las últimas 18 lecciones, eso no es así. Estos versículos han sido sacados del contexto para presentar algo que no está respaldado por el Antiguo Testamento. Y cuando una presentación de algo en el Nuevo Testamento está separada del Antiguo Testamento, no tiene realidad. Y eso es lo que estamos viendo. Le estoy dando una preponderancia de evidencia que ese es el caso. Hasta el momento hemos visto 5 puntos interesantes de que el reino de Dios no ha llegado todavía a la faz de la tierra con la presencia del Mesías, porque Él establece su reino en Israel, no en el globo terráqueo. Ahí es donde comienza, de ahí rige las naciones y es cuando se termine el periodo de la tribulación. Y nosotros tenemos amplia información acerca de todo esto. Les voy a dar los 5 puntos que hemos visto hasta el momento para darles el sexto, solamente el bosquejo de lo que hemos visto. Primero, y estamos partiendo de Mateo 28, 18, 20, que dice, acercándose Jesús, le habló diciendo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado aquí. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, entonces, con esto nosotros partimos y hemos visto, primero que todo, que la palabra reino o basilea está ausente del contexto, o sea que no puede existir el reino, porque los evangelios emplean esta palabra muchas veces cuando hablan de la cercanía del reino y puede ser utilizado como un marcador, que nos va a saber que de eso se está hablando. Segundo, la edad presente tiene muy poco en común con el reino davídico profetizado, porque el reino davídico profetizado va a existir en una edad cuando el Mesías va a gobernar física, corporal, terrenalmente y en una ubicación que se conoce como Israel. Tercero, el tercer punto que vimos es que, como hemos notado a través de nuestro estudio, en la presentación del reino en el Antiguo Testamento siempre hay un elemento terrenal, geopolítico, que tiene que ver con el Israel nacional. Y en estos momentos, recién ahora se ha formado el Israel nacional, pero no es el Israel de incredulidad, que es el que va a existir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En este momento está en incredulidad. Eso no significa que no hay muchas personas en Israel que no hayan creído en el Señor Jesucristo, porque sí los hay. Hay cientos de miles de judíos que han creído en el Mesías, que es el Señor Jesucristo, pero la mayor parte no. Entonces eso tiene que pasar por una depuración en el transcurso de la tribulación para que una vez que ellos acepten al Rey que Dios ha escogido, entre el reino. Y es ahí donde está. Entonces, eso es lo que tenemos en mente. El cuarto punto es el simple hecho de que Jesús se le concedió toda la autoridad un poco antes de su ascensión, no significa que él estaba ejercitando esa autoridad en el sentido real o regio, de realeza. En otras palabras, recibir la autoridad y ejercitar la autoridad son dos cosas totalmente separadas. Y después de eso, también vimos el hecho de que el punto número 5, que en el contexto el Mesías está ejercitando una autoridad limitada, no en su reino davídico, que es el reino que le pertenece a él cuando se siente en el trono de su hijo, ¿verdad? Sino más bien él está animando a la iglesia a cumplir la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, 18. O sea que esos versículos de Mateo 28, 19 tienen que ser precedidos por este versículo de aquí que nos deja saber que toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de enseñar estos asuntos, a enseñar el evangelio de la salvación al mundo entero. Para eso está, no para decirles que el reino de Dios ya está aquí, sino para que prediquen el evangelio, para que esas personas sean rescatadas del sistema cósmico de Satanás y tengan la entrada al reino de Dios.
posteriormente cuando regrese el Mesías. Entonces, tenemos esos asuntos claros. Ahora vamos a ir al sexto punto por el cual estos pasajes no hablan del reino espiritual en la faz de la tierra. Que tenemos el reino en nuestro corazón, que el milenio no va a existir, que ya eso está aquí, que nosotros somos la iglesia y que hemos reemplazado a Israel y que lo que vamos a hacer es nosotros vamos a arreglar el mundo, vamos a pintar el mundo de blanco para que se vea bonito, vamos a eliminar la pobreza, por eso está el evangelio. Ustedes saben que el evangelio que existe hoy en día es el evangelio de la prosperidad y el evangelio social. Eso es lo que se promulga hoy en día, que nosotros estamos aquí para ayudar a los pobres a salir de su condición, etcétera. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice que los pobres los tendrás contigo siempre. No importa lo que haga el hombre, los pobres los vas a tener contigo siempre. Lo que pasa es que se utiliza como una papa caliente en la política para cambiar las personas que gobiernan. Pero tú puedes cambiarlo en un país, pero en los otros países sigue la pobreza. O sea, en el globo terráqueo siempre va a haber pobreza y tú no vas a poder eliminar la pobreza. Y las guerras tampoco las vas a poder eliminar porque tú no puedes eliminar la naturaleza pecaminosa humana. Para eliminar la guerra tienes que eliminar la naturaleza pecaminosa humana y eso no lo puedes hacer. Entonces, el pasaje de la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo 28, del 18 al 20, no debe ser confundido con el gobierno davídico y con el reino, debido a que tal gobierno va a ser ejecutado desde la tierra de Israel en la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué sabemos eso? Porque lo tenemos en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que anclar todo en el Antiguo Testamento. Y fíjense lo que nos dice. En Isaías 2, del 2 al 3, dice lo siguiente. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Postreros tiempos, no es en la edad de la iglesia. Recuérdense que la edad de la iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento, entonces no puede estar hablando acerca de la iglesia. Esto se le conoce como la edad del misterio. Entonces ellos no sabían nada acerca de esto, pero sí saben acerca de los postreros tiempos de Israel. Recuérdense que los profetas miraban la historia de Israel como picos de montañas, como una cordillera, y solamente veían las partes de arriba, no veían los valles, ¿verdad? Solamente la parte de arriba. Estás viendo lo que sucedió con Israel y lo que iba a suceder. A la final, el reino davídico iba a ser montado al final del tiempo. Y por eso dice: acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cuando habla de monte, habla de las naciones. Y será exaltado sobre los collados, y correrán en él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En aquellos tiempos es cuando regrese el Mesías a gobernar. ¿Se dan cuenta? O sea que no puede existir aquí el gobierno, sino hasta que regrese el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Y también en Zacarías 14, del 16 al 18, tenemos lo siguiente. Y dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vienen en contra de Jerusalén. Fíjense que primero te está hablando de que todos los que sobrevivieren. ¿Por qué dice todos los que sobrevivieren? Porque esto va a ocurrir después de un evento catastrófico conocido como la Gran Tribulación, en la cual ya han pasado los juicios divinos de los sellos, las trompetas y las copas. Ya ha vertido toda esta matanza extraordinaria sobre la faz de la tierra y ya ha depurado al pueblo de Israel. En Israel nada más se pierden 2/3 de la población judía. No porque lo diga el Nuevo Testamento, sino porque lo dicen las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto es lo que va a hacer Dios con el pueblo de Israel, no porque lo hace arbitrariamente, sino porque cuando el pueblo entra a poseer la tierra prometida, Moisés les da esa información y Josué, que es el que recibe la información de Moisés, les dice que si ustedes hacen esto en el monte de Tubal, el monte de Gerizim, si ustedes hacen esto, hacen lo bueno, estas bendiciones los alcanzarán. Y si hacen los malos, van a la maldición más grande. Se va a deleitar en la matanza de ustedes, dice el Señor. ¿Oyeron eso? Este es el Señor hablando. Entonces aquí está que va a haber una matanza enorme en Israel porque el pueblo le ha dado la espalda al Señor que los redimió, que los salvó, que les dio todo lo que tenían. Pero va a haber una gran cantidad de personas que van a creer en el Señor Jesucristo y con eso Él va a comenzar el reino milenario. Entonces por eso dice: y todos los que sobreviven de las naciones que vienen en contra de Jerusalén, porque ya ha matado, de todas las naciones ha matado, bueno, si hay 7.000 millones de personas y quedan 1.000 millones de personas, ya ha matado a 6.000 millones de personas. ¿Okay?
Ustedes se dan cuenta que cuando pusieron los aviones en las Torres Gemelas y mataron a 3.000 personas, es un escándalo impresionante, ¿cómo se puede ser 3.000 muertos? Bueno, estamos hablando de 6.000 millones de muertos. ¿Sí? O sea que a la gente se muere y ahí lo dejan, no pueden enterrarlo porque no hay tiempo para enterrarlo y el hombre se acostumbra a todas las cosas. Entonces, pero los que sobreviven de las naciones que vinieron en contra de Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, en el tiempo en que esto fue escrito, estarán las naciones que existían. Le está diciendo que el mundo entero va a venir a adorar al Señor cuando Él gobierne en la faz de la tierra. O sea que ese es el reino milenario. Entonces, aquí por medio de un contraste que esto nos ofrece, a los discípulos se les dice que salgan de la tierra de Israel y en vez de ejecutar el gobierno junto con el Mesías, que vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio de la salvación. No les está diciendo regresen, que ese sería el caso si el reino milenario estuviera aquí en la faz de la tierra. Si el reino del Mesías estuviera en la faz de la tierra, le dicen, no, vengan, ya estoy aquí. ¿Correcto? Pero eso no es así. Entonces, así que la gran comisión no puede ni debe ser confundida con el reino davídico a través de Israel, porque en vez de enviar a sus discípulos de nuevo a la casa de Israel, los envió ¿a dónde? Al mundo. Entonces, el reino no está aquí porque nosotros estamos activos. ¿Y cómo sabemos que el reino no está aquí? Porque nosotros somos embajadores del reino. Eso significa, tú no puedes ser embajador de los Estados Unidos en Venezuela y decir que el reino de los Estados Unidos está en Venezuela. ¿Correcto? No puedes hacer eso. Porque el reino de Venezuela es Venezuela y el presidente de Venezuela. Simplemente que tú estás representando a los Estados Unidos allá. ¿Okay? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en mente para saber que esa es una herejía, que eso ha desviado a más de 1.500 millones de personas del crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no creen que el Mesías va a regresar, ellos creen que el Mesías está aquí, no porque ellos lo quieren hacer esa manera, sino porque ellos mismos no entienden cómo es el asunto. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo estos estudios, para que aquellas personas que estén buscando al Señor y escuchen esto puedan abrir los ojos y se den cuenta de que hay algo ahí que no está correcto. ¿Okay? Ahora, ¿que tienen la salvación porque han creído en el Señor Jesucristo? Sí, la tienen. Pero, ¿y la posición en el reino milenario para la gloria de Cristo? ¿Qué van a hacer con eso? Cuenta, si tú ves a este mundo como si ya fuera de Dios, del Señor, siendo que Satanás es el que gobierna este mundo, entonces tú vas a tener el problema de que no vas a crecer, no vas a comprender estas cosas. Entonces, veamos otra cosa interesante, que es la revisión de las enseñanzas del supuesto reinado de Cristo ahora. Vamos a revisar estos asuntos. Ya hemos visto en las últimas 18 lecciones y hemos estudiado detalladamente el asunto de la teología del reino ahora y de los versículos bíblicos que los teólogos de ese campo utilizan rutinariamente para arguir que el reino mesiánico es una realidad presente. Y hemos hecho este estudio para poderles enseñar que ninguno de estos pasajes, cuando se entienden de la manera correcta, enseñan una forma espiritual y presente del reino. No lo hacen, pero son los que utilizan estos teólogos. Y a primera vista parece ser, fíjate, ahí lo dice. Pero cuando los escudriñas te das cuenta, no, eso no es lo que dice. Entonces, comenzamos con el uso de los textos del supuesto reino ahora en el ministerio terrenal del Mesías. O sea, comenzando con la vida del Mesías en la faz de la tierra. Y son tales textos como el que contiene el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuáles son los versículos? Bueno, aquí se los pongo porque les voy a poner todos los versículos que le he puesto hasta el momento en el estudio. Y veamos entonces el primero, Mateo 3:2, y diciendo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Okay, entonces los teólogos del reino ahora dicen, bueno, ahí dice que ya se ha acercado. Pero resulta que el Mesías estaba vivo en la faz de la tierra y le estaba diciendo a Israel, aquí está el Mesías, se ha acercado, crean en mí. Y si creen en mí, yo establezco el reino. No le está diciendo que esto va a ser de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque a él lo mataron y su ministerio terminó con ellos precisamente por eso. También en Mateo 4:17, desde entonces, ahora es Jesús mismo el que lo dice, comenzó Jesús a predicar y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después envió a los 12 y les dio instrucciones diciendo, porque el camino de los gentiles no vayan,
y en ciudades samaritanos no entren, o sea que primero está entrando a los suyos, ¿verdad? A los judíos, a las 12 tribus conocidas, y en el versículo 6, sino vayan antes de las ovejas perdidas a la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado. O sea que esa era la predicación que ellos tenían del evangelio de la salvación. Nosotros hoy en día el evangelio de la salvación simplemente hablamos de que el Mesías vino a pagar en la cruz por tus pecados, pero ellos tenían que entenderlo de esa manera. Entonces, aquí también lo que dicen de ellos es el reino. Y eso lo vemos en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Okay? Fíjense qué interesante esto. Los pobres de espíritu son aquellas personas que están buscando al Señor y que quieren conocer las cosas de Dios. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que lo tienen, sino que ellos será el reino de los cielos. Después de eso tenemos, busca primero el reino, y ese se encuentra en Mateo 6:33, que dice, más busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que está diciendo es que nosotros, como creyentes, tenemos que buscar las enseñanzas que conciernen al reino venidero. Porque cuando tú conoces esas enseñanzas, entonces todas esas cosas les serán añadidas. Está hablando de los deseos de tu corazón, porque ahora vas a entender de qué se trata y ahora te vas a pegar a la palabra de Dios y vas a seguir la palabra de Dios y vas a ser bendecido por la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el asunto claramente. La otra que dicen y que utiliza ese campo es que hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y con eso yo digo, ¿me das cuenta? Ahí dice que hasta ahora, o sea que está sufriendo violencia el reino de los cielos aquí en la faz de la tierra, porque se encuentra en la faz de la tierra. ¿Y qué utilizan para ver esto? Bueno, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ok? ¿Quién está hablando? Está hablando Juan el Bautista. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesucristo y de las personas que estaban predicando el Evangelio. Hasta ahora entonces termina con la época de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Ahí todavía había comenzado la iglesia. No, la iglesia no había comenzado porque recién ahora estaba haciendo el ministerio Juan el Bautista diciendo a este que viene aquí, no soy digno de besarle ni de armarle las sandalias de su pie. Este es el Mesías, que estaba haciendo la presentación inicial del Mesías. ¿Se dan cuenta? Pero la iglesia no había comenzado. Entonces en la iglesia no se puede atribuir cosas de esta índole. Después de esto, tenemos otro interesante, que es, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí les presenté yo a Lucas 10:18. Y les digo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí, claro está, nosotros estudiamos que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que Él es Dios. Y que Él estaba en las épocas pasadas cuando Satanás cayó. Y que Él es Dios Todopoderoso, básicamente, pero ellos tergiversan diciendo que Él cayó aquí y que Él está todavía pues vigente aquí en la faz de la tierra, que el reino está en la faz de la tierra. El reino de Dios ha llegado a ustedes en Mateo 12:28, que nos dice, pero si yo soy por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes al reino de Dios. Entonces ellos dicen, ¿se dan cuenta? Aquí está el reino de Dios. Bueno, Él está hablando a los judíos cuando está presentemente con ellos y les está ofreciendo el reino porque Él es el Mesías. Pero ellos lo rechazaron y Él postergó el reino. Entonces no es eso, pero está sacado fuera de contexto. Recuérdense que estos evangelios son dados a los judíos. Se encuentran en el Nuevo Testamento, pero es dado a los judíos. Y a la parte de atrás es que recién dice, bueno, ahora sí voy a llamar a la iglesia, porque este pueblo me ha rechazado. Entonces también el reino de los cielos está entre ustedes, que se encuentra en Lucas 21. Y vemos que dice, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí, el reino de los cielos está entre ustedes. De nuevo está el Señor Jesucristo, está hablando en Lucas, que es uno de los evangelios, está diciendo, aquí estoy entre ustedes, acéptenme para que tengan las bendiciones que yo les he traído. Pero no es que la edad de la iglesia tiene presente en su medio el reino de Dios. Después vimos que a menos de que uno nazca de nuevo no puede entrar al reino. Y con eso les enseñé a Juan 3,
3:5, que dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Está diciendo que apenas tú tomas eso, entras al reino de Dios aquí en la faz de la tierra y está gobernando el Señor aquí en la faz de la tierra, cosa que no es. Él está entrando, está hablando de posteriormente, después de tu muerte, vas a tener la entrada al reino de Dios. Otro que utilizan es aquel que dice, algunos no probarán la muerte hasta que vean la venida del Hijo del Hombre a su reino. Entonces ellos, ¿se da cuenta? Que el Señor Jesucristo dijo que aquí van a ver el reino. Suena bien, ¿verdad? Porque aquí van a ver el reino, o sea que está. Pero resulta que todavía están en el Antiguo Testamento y está refiriéndose a 3 personas que vieron la resurrección del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. A eso se refería, porque él quería dejar por sentado el asunto de que él iba a regresar. Entonces eso lo vemos en Mateo 16:28. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que Él se les presentó en su cuerpo glorificado, un cuerpo translúcido con una luz impresionante, y ellos vieron ese asunto. Pero eso lo vieron durante el transcurso de la vida del Mesías, ¿okay? No en el transcurso de la iglesia. La iglesia todavía no había comenzado. Entonces también el reino le será quitado y dado a otro pueblo. Esto es lo que utiliza la iglesia grande para decir que ya la iglesia ha reemplazado a Israel. Pero él no se estaba refiriendo a la iglesia porque la iglesia no existía en esos momentos. Y en Mateo 21:43 dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y se estaba refiriendo a una generación posterior, que era la que iba a recibir esto, la generación de ¿qué? De judíos, que es la generación que viene después de que aceptan el Mesías en el final de la tribulación para iniciar el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi reino no es de este mundo, es otro que utilizan. Y claro está, ahí dice que el reino no es de este mundo, el reino es espiritualizado, el reino está en nuestros corazones. Pero aquí nos deja saber claramente que Juan 18:36 nos dice, respondió Jesús y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es del sistema cósmico. ¿Okay? Entonces, si el reino de Dios está en el sistema cósmico, entonces no puede ser el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo es que viene el reino de Dios? Cuando Él elimina todos los vestigios del reino cósmico, porque encarcela a Satanás por 1000 años, desmantela su política y establece su reino. Entonces no puede estar aquí. Y eso es otro asunto que tenemos que ver para poder crecer. Y finalmente, el que acabamos de estudiar, que es toda la autoridad me es dada, que se encuentra en Mateo 28:18. Toda la autoridad me es dada. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ya vimos para qué. Él ahora incita, anima a los creyentes a dar el evangelio de la salvación de Cristo para que las personas se salven. Entonces, ya hemos visto una preponderancia de evidencia increíble que nos deja saber que esa política y esa teología del reino ahora es falsa, es espuria, no sirve, descarrila al pueblo de Dios a ver otra cosa completamente diferente de la que Dios quiere que vea. Y hemos examinado cada uno de estos versículos en su contexto, y es justo decir que ninguno de estos enseña autoritativamente la teología que abrazan los teólogos del reino ahora. Para nada. Bien, entonces ahora, la otra pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Está Jesús gobernando presentemente sobre el trono de David? ¿Okay? Bueno, eso es otra cosa que proponen los proponentes del reino ahora. Quizás la razón primordial propuesta por los teólogos del reino ahora es su atentado de equiparar la obra presente de Dios en la iglesia con la manifestación espiritual presente del reino mesiánico, y proponen que después de su ascensión, de su subida, supuestamente Cristo tomó su asiento sobre el trono de David en el cielo.
¿ok? Y que desde ahí está orquestando a la iglesia espiritual para que hagan la voluntad de Él. O sea que el reino está aquí en la faz de la tierra. Ahora, desde esa posición real, Él conduce al reino mesiánico espiritual a través de la iglesia. Sin embargo, es mucho mejor rechazar la noción de que el reino davídico con Cristo es gobernado desde el trono de David en el cielo y que este esté presente en cualquier sentido en la tierra al día de hoy. No es así. En vez de eso, hay que mantener el reino davídico, que este reino davídico no va a ser inaugurado sino hasta la edad milenaria, y es una conclusión más sana hermenéuticamente. Y de nuevo les voy a ofrecer 6 razones por las cuales esa conclusión es válida. O sea que todas las posiciones que toman estas personas para decir que el reino ya está aquí, son posiciones que descarrilan al pueblo. Ahora, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la salvación viene por lo menos de la fe en el Señor Jesucristo. O sea que una gran porción, yo me atrevo a decir el 80%, 90% de la iglesia grande es salva, porque ha creído en el Señor Jesucristo, aunque le agreguen las obras posteriormente, y ahora se van a dar cuenta por qué se le agregan las obras. ¿Sí lo pueden ver por qué se le agregan las obras? Porque el reino ya está aquí. Entonces tú tienes que ir y hacer algo por el reino. ¿Sí lo ven? Pero están hablando de obras humanas, de obras que no son hechas por el Espíritu, sino que son hechas por la carne. Estás arreglando el mundo que está aquí presente. Estás eliminando el hambre. Estás eliminando todas esas cosas que no van a poder ser eliminadas. ¿Okay? Recuérdense, los pobres los tendrás contigo siempre. Habrán hambrunas en la faz de la tierra, guerras y rumores de guerras hasta mi regreso, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que alinearnos pues con la política divina, pero para hacer eso tenemos que ver esto no como una alegoría, ¿verdad?, sino como una realidad. El reino de Dios milenario no viene sino posteriormente, después de la gran tribulación, cosa que también este reino ahora no acepta. Ellos no aceptan este asunto de la gran tribulación. Para ellos eso no existe, ya estamos pasando por la gran tribulación. Claro está que no se dan cuenta que hay sellos, trompetas y copas, y que hay terremotos, y que hay cosas terribles, muertes extraordinarias, que tú no puedes equiparar con lo que ellos están proponiendo como si fuera ahora el reino espiritual. Entonces, veamos la naturaleza terrenal del trono de David, porque eso a nosotros nos permite ver las cosas más nítidamente, derrama su luz sobre el tema. Primero, entonces, de estos 6 puntos que les quiero dar. El Antiguo Testamento representa al trono de David en términos terrestres y no en términos celestiales. ¿Qué les acabo de decir? Que es el Antiguo Testamento el que dice esto. Y tú no puedes desligar las enseñanzas del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, porque entonces vas a cometer el error. Ayer precisamente les puse una línea para la construcción de una casa y cómo tienes que tener 2 puntos de referencia. Y si no hay 2 puntos de referencia, entonces no vas a ir al lugar que le corresponde, sino que vas a bifurcar, te vas a ir para otro lugar, vas a salir de la marca y vas a terminar en otro lugar. ¿Okay? Y claro está, eso no conduce a una buena edificación. Es más, es una edificación que se derrumba. Y nosotros no queremos que nuestra edificación se derrumbe, nosotros queremos que sea basada en el Espíritu y que eso sirva. Entonces, el Antiguo Testamento representa el trono de David en términos terrestres y no en términos celestiales. En otras palabras, el Antiguo Testamento describe o representa el concepto del trono davídico como algo que toma lugar aquí en el tiempo y en el espacio, sobre la tierra, en vez de algo que transpira en el cielo y se representa espiritualmente en los hombres en la faz de la tierra. 0 entonces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando por primera vez Dios anunció que el reino davídico iba a ser superior al reino de Saúl, Dios propuso transferir el reino de la casa de Saúl para establecer el trono. Los que hablan de esto, porque los vamos a vincular más adelante. Fíjense en lo que nos dice. En Samuel 3:10. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beersheba, o Berseba. Entonces aquí, primero que todo, establece el reino davídico.
Dice, esta es la casa que va a gobernar sobre Israel, porque yo soy el Señor y así lo he determinado. Y después de que David sucedió a Saúl como rey, él gobernó sobre el trono terrenal en Israel. ¿Y qué es lo que vemos? Primera de Reyes 2:11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Te está dando la ubicación geográfica donde ocurre el reino, el gobierno, ¿verdad? Y este es el trono de David, y cuando regresa el Señor Jesucristo va a gobernar física y terrenalmente desde la misma ubicación, de ahí, porque ahí es donde está el trono de David. Después de esto, nos damos cuenta de que el carácter terrenal del trono davídico también es evidente en el libro de Jeremías, donde el profeta habla de los reinos de su día como aquellos que se sientan sobre el trono de David. O sea que esa es la referencia, el punto de referencia. Ustedes son de la casa de David, de la descendencia del linaje de David, o sea que son de la dinastía de David. Y es la dinastía de David la que gobierna con la presencia del Señor Jesucristo en la faz de la tierra corporal, terrenalmente, y eso es algo que no puede alegorizarse ni se puede espiritualizar. Ahí está escrito en el Antiguo Testamento. No puedes cambiar el Antiguo Testamento para decir una cosa diferente. Y entonces, aquí vemos que ese carácter terrenal del trono es algo maravilloso. Jeremías 22:2 nos dice lo siguiente. Dile, escucha la palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David. ¿Se dan cuenta la referencia? La referencia es el trono de David. Tú eres el nuevo rey, tú estás en el trono de David. Tú, tus servidores y tu pueblo que entran por estas puertas. Entonces, ahí está ligado todo. Y Jeremías también predijo que reyes en un futuro iban a entrar a la casa y iban a sentarse en el trono de David. Iban a presentarse ante el trono de David. Y vemos a Jeremías 22:4. Dice, porque si realmente ponen por obra esta palabra que les estoy dando el día de hoy, ¿verdad? Entonces entrarán por las puertas de esta casa en carros y a caballo, y los reyes que se sientan sobre el trono de David, ellos, sus servidores y su pueblo. O sea que está diciendo que van a haber hombres posteriores a David que van a gobernar en ese reino. Pero después de la deportación babilonia se acabaron. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que va a haber un rey eterno. Y el rey eterno es el Señor Jesucristo cuando regrese. Pero en estos momentos el Señor Jesucristo no está sentado a la diestra del reino de David, ni en el reino de David, sino está a la diestra del Padre en el cielo. Entonces, Él no puede estar gobernando aquí en la faz de la tierra porque Él está en el cielo. Además de esto, tenemos que el Antiguo Testamento predice que el Mesías va a gobernar sobre el trono terrenal, literal y físico de David en la ciudad de Jerusalén. O sea que cuando tú ves esta información en el Antiguo Testamento, tú no puedes alegorizar este asunto como si fuera espiritual en la edad de la iglesia. Mire, lo que ocurre es que cuando tú haces eso, tú dices que estos eventos de los cuales habla el Antiguo Testamento no van a ocurrir, que ya están ocurriendo el día de hoy. Y de nuevo eso hace que tú eches a un lado las promesas de Dios a Israel. Y si las promesas de Dios son echadas a un lado, también es echado el pueblo de Israel. Así de simple. Entonces ahí está el antisemitismo. Es una receta importante para iniciar el antisemitismo, ¿okay? El odio contra el judío, que es lo que Satanás pretende hacer porque él odia al judío, porque el judío es parte de la promesa divina que Dios tiene para respaldar su palabra. Entonces, en Samuel, segunda de Samuel 7, 12 al 16, segunda de Samuel 7, 12 al 16 nos dice, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, fíjense, a descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, hablando con David, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. No para unos cuantos años, sino para siempre. Y después le dice, yo seré para él padre, y él será para mi hijo. Y cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Aquí tenemos la
recuérdense que en el Antiguo Testamento tenemos la profecía inmediata y la profecía posterior. Dos profecías se tenían que cumplir. Para que se cumpliera la posterior se tenía que cumplir la anterior. Y la anterior es el reino de Salomón. Y por eso él está hablando aquí de los azotes de hijo, ¿okay? Cuando haga mal. Pero el Señor Jesucristo no va a hacer el mal. El Señor Jesucristo es el Hijo perfecto de Dios que hace todo bien. ¿Okay? Hacer el mal, ¿saben lo que significa? Implementar el sistema cósmico en el reinado. Eso es hacer el mal. Pero el Señor Jesucristo no va a implementar el mal. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra, dijo: ahí viene Satanás y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada del sistema cósmico en sí. Todo lo que él hace es el sistema divino. Entonces, después dice: yo seré para el Padre y él será para mi hijo, y cuando haga mal yo lo corregiré con vara de hombres y azotes de hijo de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Entonces, estas promesas son muy fuertes, estas promesas son válidas, estas promesas son para Israel, estas promesas no son para la iglesia, estas promesas son de Israel, exclusivas de Israel. El Antiguo Testamento nos los deja saber, y no puedes desvincularlas, ni puedes alegorizarlas, ni puedes espiritualizarlas, porque no encaja en lo que el Antiguo Testamento dice. Entonces, de esa manera, el entendimiento normal judío del cumplimiento del pacto davídico involucra un reino terrenal y literal. Entonces, yendo al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Mateo 19:28 nos dice, fíjate, este es Jesús hablando, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Mesías: de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en el milenio, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando con los discípulos que representan a la iglesia. Ahora, fíjense, está al final del libro de Mateo, después del rechazo del Mesías. Le está diciendo: ustedes son mis discípulos ahora, pero ustedes me han seguido, y ustedes van a ser entonces los que se van a sentar conmigo en mi trono. Y después de esto, de esta manera, pues el entendimiento normal judío del cumplimiento del pacto davídico involucraba ese reino terrenal y literal. Muy importante. Después en Mateo 20:21 nos dice lo siguiente: entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose sobre él y pidiendo algo, él le dijo: ¿qué deseas? Y ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, como buena madre judía, pues ella está tratando de tener una posición exaltada para sus hijos. Le está pidiendo al rey que cuando él llegue, que se acuerde de sus hijos y los ponga uno a la derecha y a la izquierda. Él contesta: bueno, eso no es asunto mío. ¿Por qué no es asunto de él? Porque cada uno determina con su libre albedrío qué es lo que va a suceder. Es lo mismo que digas, que tú vayas a una universidad y le digas al rector de la universidad: bueno, mira, este es mi hijo. Ay, perdón. Este es mi hijo. Este es mi hijo y yo quiero que tú lo gradúes con honores y le des su doctorado. Bueno, tú puedes querer lo que tú quieras, pero tu hijo tiene que estudiar, tiene que cursar, tiene que pasar por los diferentes grados hasta llegar a obtener eso. Entonces el rector de la universidad no puede decirte que él lo va a hacer, porque él no puede. Eso lo determinas tú con tu libre albedrío, y eso es parte de lo que es el libre albedrío del individuo. Bien, entonces todo esto lo tenemos que tener en mente, porque todo tiene sentido, un sentido lógico espectacular, y no se puede cambiar. Entonces, después en Lucas 1:32 vemos la expectativa mesiánica. Era que Cristo gobernaría sobre un trono terrenal, y del vínculo entre el Mesías y el trono de David, que se encuentra en Lucas 1:32 al 33, que aquí les pongo, ahí lo tienen ustedes. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Si lo pueden ver, este es nuestro Señor Jesucristo gobernando, pues, en el milenio y no en el transcurso de la edad de la iglesia, porque no puede hacerlo aquí. Ahora, yo les he comentado acerca de este señor Alva McClain, que es uno de los grandes teólogos. Él observa lo siguiente, y se los puse aquí para que ustedes puedan ver esto. Aquí el trono de David no es el trono de Dios en el cielo.
ni tampoco la casa de Jacob es una referencia a la iglesia cristiana. Como comprenderán, la casa de Jacob es la casa de Israel. ¿Okay? Y eso lo tenemos que tener en mente. Y después el señor Frederick Goddard, que es otro teólogo, dice, estas expresiones en la boca del ángel mantienen su sentido natural y literal. Está diciendo, esto no se puede espiritualizar. Y de hecho es una teocracia real. Y el pueblo israelí no es más ni menos. Porque si es una teocracia real, el pueblo de Israel está en la realeza. De lo que tenemos aquí, y María había entendido perfectamente bien estas expresiones y no las podía ver de ninguna otra manera. Ella había sido llamada para ser la madre del rey de Israel, del Mesías de Israel. Y eso es algo que no le pertenece a la iglesia. Nosotros como injerto, porque hemos sido injertados en la familia de Israel, ¿verdad? Israel es la vid, nosotros somos el injerto, a través de la fe en el Mesías, porque nosotros se nos ha dado la oportunidad de creer en el Mesías también. Entonces nosotros ahora sí disfrutamos como hijos de Dios, disfrutar pues todos los derechos que tiene el pueblo de Israel en lo que concierne a la entrada al reino y el gobierno. Lo que sucede es que Dios le da al reino, el globo terráqueo, yo sé que es chiquito, pero cabe 7.000 millones de personas o más y va a tener una gran cantidad de personas que van a gobernar en diferentes países, diferentes estados, diferentes lugares a nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es lo que tenemos. Como pueden ver, es muy interesante. Y aquí terminamos de ver esto el día de hoy. Ahora, yo lo que quiero decirles es que la próxima semana vamos a ver el asunto de que si las promesas originales que hizo Dios Todopoderoso, que no cambian, han cambiado. Interesante, ¿verdad? Es una pregunta sana. ¿Han cambiado las promesas originales de Dios? Esa respuesta la vamos a ver la semana que viene. ¿Okay? Porque eso también derrama su luz sobre este asunto del reino ahora. Porque el reino ahora propone que se han cambiado. Además, es un cambio súbito, tremendo, de lo terrenal a espiritual, del pueblo escogido de Dios a la iglesia, o sea, de Israel a la iglesia. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Eso lo vamos a ver. Lo vamos a estudiar con lujo de detalle y eso para nosotros va a ser un estudio maravilloso porque de nuevo derrama su luz para que nosotros podamos tener el norte apropiado. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por la gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas que a nosotros nos presentas para que podamos tener un norte, para saber exactamente de qué se trata todo esto. Te pedimos que toda esta información en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.